¿Cómo están amigos? Acá estamos ya, llegamos a Taina, estamos ahora en un restaurante, el Mulato que se puede ver a mi espalda, y vamos a ingresar a probar la mano acá del cocinero. Ustedes saben, cocinando cultura internacional, así que acompáñenme acá, ahí lo vienen a recibir a la puerta, mira. Nuestra especialidad es comida de mar y comida criolla. Sin embargo, pues, los mozos, el asesor gastronómico nos puede apoyar un poco más con ese tema de la carne. Yo soy Marco y soy el encargado de la seguridad y anfitrionaje del restaurante. Muchas gracias. Bienvenido. Comenzamos la mesa ahora, nos trajeron acá un poquito de filete de pescado, un caldillo bien sabroso, con harto concentrado de esquelones de pescado, cabezas de pescado, se siente el saborcito a mar. Así que ya empezamos con la cortesía, así que ahí le voy contando cómo vamos. Está espectacular. No, me pedí un cevichito igual que el Mr. Cheese, pero Comentemos un poco esto de hielo, ¿cómo es? pero con corvina. Bueno, la gotita de hielo claramente es para conservar la temperatura de adentro y un ceviche más fresco, más rico, así que está pero delicioso. Viene una mezcla de pescaditos purel con pulpo, así que está bien bueno, tiene un sabor muy rico. Vamos a empezar a comer, lo pedí semi picante, no, pero ya me pico. Acá mi amigo el Ángelo pidió un pato, arroz con pato, me llegó un plato y con un aroma súper rico y característico porque tiene como un aroma como a piedra. Y claro, viene montado sobre una greda súper característica. Vamos a verlo. Al leerlo en la carta como que no me tintaba mucho, pero el arroz está súper rico. ¿Qué tal? Está bueno, está rico, está rico. Y de acá nos despedimos de Mulato Restaurante para Cocinando Cultura. Hasta luego, chao.